Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos amigos y radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, al día de la fecha 3 de abril de 1936. Comenzamos, como siempre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. Esta madrugada ponía fin a su lamentable actuación la Comisión de Actas, que ha inflado los resultados en escaños del Frente Popular. Esta tarde el Parlamento abría sus puertas con su configuración definitiva. Mientras los españoles miramos hacia una incierta Semana Santa, porque no en pocas ciudades, por decisión del Frente Popular, puede que no haya procesiones, bien porque las cofradías temen por su integridad, bien por asfixia económica, y la economía sigue dándonos disgustos en un país que vive prorrogando sus presupuestos, porque desde 1931 solo se ha hecho uno. Y es que, como anuncia el Sol, estamos ante un gobierno mudo. Y les dejamos ahora con una noticia de carácter publicitario antes de abrir la página de Información Nacional. El elixir estomacal Sai de Carlos ayuda a las digestiones, tonifica y abre el apetito, cura el dolor de estómago, acidez, vómitos, dispepsia, diarreas en niños y adultos, dilatación y úlcera de estómago. Esta mañana, estamos ya en el capítulo de Información Nacional en Radio Universal, esta mañana ha quedado constituido en la cárcel Modelo la sección de la audiencia que va a juzgar al jefe de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, por un delito de imprenta. Una acusación gratuita con la intención de retenerle en la cárcel, ya que se le acusa de la publicación de unas hojas de propaganda que firmaba el acusado, José Antonio Primo de Rivera. Se le piden 2 meses y 1 día. En el juicio rápido, pese a que el acusado estaba en la cárcel cuando se distribuyeron, se le condena a 2 meses y 1 día de arresto. Una nueva alcaldada frente populista en contra de los sentimientos religiosos de los españoles. En Córdoba, varios alcaldes niegan autorización para realizar entierros católicos. Solo admiten ceremonias laicas. La comisión, para anular su acta, dividió los votos entre verdaderos, unos 36.000, y simulados, unos 47.000, que no se le han computado. Calvo Sotelo fue tajante. Se estaban anulando las actas por las ideas políticas de quienes las han logrado y recordó a la izquierda que estaban haciendo lo mismo que Adolfo Hitler. No solo eso, el líder de Renovación Española también denunció el monumental pucherazo realizado con las actas de La Coruña, donde en 23 municipios las derechas no obtenían ni un solo voto. Ello ha permitido que las izquierdas pasaran de 5 a 8 escaños. Tan contundente fue Calvo Sotelo que a las 6 de la mañana de hoy el Parlamento aprobó un nuevo dictamen que validaba la elección del líder de Renovación Española por las mayorías en Orense gracias al voto de las minorías republicanas. Los socialistas y los comunistas votaron en contra. Y nos pasan noticia de última hora desde nuestra redacción. Dice lo siguiente: a las 5 de la tarde se inició la constitución definitiva de la Cámara. Ha sido elegido presidente del Parlamento el masón Diego Martínez Barrio. La sesión no ha sido precisamente edificante. Ha habido insultos y abucheos durante la promesa de los diputados de sus actas. Y les dejamos con una noticia de publicidad antes de pasarles a darles la información de actualidad. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Y vamos con esas noticias de actualidad que les anticipábamos antes del último bloque publicitario. Las oficinas del Banco de Bilbao en Melilla
sufrieron un espectacular atraco. Miembros de la banda del Argelino entraron en la sucursal armados, llevándose 100.000 pesetas y huyendo en un taxi. Una patrulla de los regulares acabó con su carrera. Carlos Gardel ya tiene sucesor. Al menos eso opina el público, que hizo triunfar en Argentina la película El caballo del pueblo, que ahora llega a nuestras pantallas de la mano de Cifesa. Juan Carlos Torri canta el tango que da título a esta cinta. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, nos acercan al locutorio desde redacción la última hora. La Liga, a 2 jornadas del final, sigue sin decidirse. En la cola parece que el Athletic de Madrid y el Sevilla descenderán a segunda división. En la cabeza, 4 equipos se disputan el título hasta el final, pues están separados por un solo punto. Con el Barcelona descolgado, parece que el Bilbao podría esta jornada mantener el primer puesto en la competición, pues el Osasuna necesita vencer al Madrid en Pamplona para evitar entrar en la lotería del descenso. Y para despedir hoy nuestro boletín informativo, qué mejor melodía que escuchar a Juan Carlos Torri, el sucesor de Carlos Gardel, interpretar El caballo del pueblo. Hasta mañana, queridos amigos. Muchas gracias. Adiós. Solo creo ya en tu amor, mi parejero, mi noble pinguala santo sal. Vos tan solo para mí fuiste sincero, en mi cariño no has traicionado. Vos me has hecho estremecer de orgullo y de paz. Bueno, pues vamos a abordar nuevamente, un día más, concretamente el 3 de abril de 1936, pero en el año ya 2019, el día y el mes es el mismo, 3 de abril. Vamos a abordar con Pío Moa, suficientemente conocido por todos ustedes, escritor, historiador. Vamos a abordar los acontecimientos que hemos narrado en el boletín informativo de Radio Universal del 3 de abril de 1936. ¿Qué tal, Pío? Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Gracias. Vamos a ver, José Antonio Primo de Rivera ahora va a ser procesado por un delito de imprenta, por hacer pasquines y repartirlos en la calle. Pero vamos a ver, José Antonio ya estaba en la cárcel. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Cómo se le puede acusar de hacer pasquines y repartirlos en la calle a una persona que está encarcelada previamente? Sí. Bueno, la situación en relación con la Falange y con José Antonio era también de plena ilegalidad. Quizás esto hay que remontarse al año 33, 33-34, después de la fundación de la Falange, los socialistas se dedican a asesinar falangistas. Y lo grave del caso es que los falangistas no tenían, o sea, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida de los ciudadanos y el Estado no hacía nada. Es más, en las mismas Cortes, los socialistas estaban clamando contra los matones falangistas, etcétera, ¿no? Y hasta que llegó un momento que la Falange replicó porque el Estado no los protegía. No lo protegía. Si el Estado no cumple su función, evidentemente la legítima defensa es la legítima defensa, es así. Bueno, el caso es que José Antonio estaba muy harto de las políticas de la derecha, las políticas que eran muy, como diríamos, muy complacientes o muy claudicantes a menudo frente a la demagogia de la izquierda, y además pensaba que había unas grandes injusticias en el país, en el campo, etcétera, ¿no? Una situación muy injusta, ¿no? de montones de gente que pasaban hambre parte del año porque solo tenían trabajo los jornaleros en la época de cosecha, etcétera, ¿no? Bueno, él quería cambiar estas cosas y la derecha, desde luego, era muy reticente, muy reacia. Ahí habría que ver muchas historias, ¿no? Bueno, el caso es que cuando llega el Frente Popular, José Antonio da la orden de no provocar, por así decir, de esperar y ver, porque verdaderamente la derecha había sido culpable de muchas cosas. O sea, ya dije que toda la historia viene de Alcalá Zamora, que expulsa a la derecha, a la CEDA, que había ganado las elecciones, la expulsa a él. Lo que no habían conseguido los socialistas en la insurrección lo consigue Alcalá Zamora, que era católico y derechista. Bueno,
Pues este hombre crea esa situación y evidentemente José Antonio no podía simpatizar con aquello, ¿no? Con aquella manera de actuar. Y precisamente dio orden de no manifestarse demasiado, de no hacer cosas que pudieran sonar a provocación por los otros. No le sirvió de nada. Inmediatamente empezaron los asesinatos de falangistas. Y inmediatamente, porque además otra cosa que pasaba entonces es que después de un asesinato de gente de derecha, la policía se dedicaba a investigar el entorno de la derecha, el entorno del asesinado. Bueno, pues a José Antonio lo que le hicieron fue meterlo en la cárcel de manera completamente ilegal. Además, por un delito de imprenta, fíjese usted, en toda la República la censura fue permanente, pero después de las elecciones del 36 no solo era permanente, es que usted coge la prensa de entonces y está llena de blancos, tachado por la censura, no se podía hablar de los asesinatos que se estaban cometiendo constantemente y esta era la situación. Entonces, la detención de José Antonio fue precisamente una manera de evitar, de luchar contra la denuncia de lo que estaba pasando. En el Parlamento no podían evitarlo, porque estaba allí Gil Robles, y estaba Calvo Sotelo, que lo estaban denunciando una y otra vez. Pero, claro, la falange era muy débil, entonces no tenía posibilidad de hacer otra cosa. Pío, este 3 de abril, pero de 1936, quedaba por fin cerrado el tema de los diputados en el Parlamento español. Es cierto que ganaron las derechas, aunque en el Parlamento al final tuvo el Frente Popular 100 diputados más que el Frente Nacional, cuando tenía que haber sido al contrario, como ha demostrado recientemente pues Álvarez Tardío, por ejemplo. Sí, bueno, vamos a ver. Al llegar las elecciones aquellas, que además fueron planteadas por Alcalá Zamora en su locura como en un momento de odios exacerbados, siempre he señalado un hecho, y es que la insurrección del 34 fracasó porque el nivel de odios no era muy alto. Pero en el 36 eran unos odios tremendos que habían conseguido impulsar, sobre todo los socialistas, con el apoyo de la masonería, de la Tercera Internacional Comunista y de la Segunda Internacional. Esto lo explica muy bien uno de sus principales dirigentes, que era Juan Simón Vidarte. Pues desataron una enorme campaña sobre la represión de Asturias, en la cual el 90% eran o falsedades o exageraciones enormes. Bueno, esa campaña, que fue internacional, tuvo una fuerza enorme, creó ese ambiente de odio, y lo digo porque actualmente, con la memoria histórica y tal, hay mucha gente dedicada a falsificar la historia para volver a crear esos odios, ¿no? La República cayó por los odios que se generaron, sobre todo por parte de la izquierda y los separatistas. Y actualmente estamos en una situación en que se trata de generar de nuevo esos odios a base de falsificaciones. Bueno, pues, perdona, pero ya se me olvidó el tema, por poner el contexto. El reparto de escaños en el Parlamento. Sí. O sea que tenemos 263 del Frente Popular por 156 sí, insisto, del Frente Nacional. Las elecciones fueron fraudulentas. Fueron un golpe de Estado e inauguraron un cambio de régimen, que nadie se le ha llamado así. A mí me asombra que todavía mucha gente siga hablando de los republicanos. ¿Qué republicanos? Ya no eran los republicanos del 31, eran los republicanos, vamos a llamar así, del 36, eran del Frente Popular. El Frente Popular. Y ese era un régimen nuevo, no era una continuación del régimen anterior, como se ha vendido y como ha aceptado casi todo el mundo, ¿no? Pero cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta de que no era así. Las elecciones, insisto, aun si no hubieran falsificado concretamente las actas, que falsificaron montones, aun sin eso, habrían sido ilegales, tanto por el clima de violencia con que se desarrollaron como por el hecho de que, bueno, ya lo he dicho en otra ocasión, ni se publicaron los resultados de las votaciones, ni las votaciones se hicieron con las debidas garantías. Sin eso, son elecciones falsas. Pero aparte de eso está claro que además las falsificaron masivamente. Y no contentos con falsificarlas, siguieron después con la revisión de actas para llegar a esta situación en que la izquierda y los separatistas, porque iban juntos entonces, podían hacer lo que les diera la gana, porque habían reducido a la oposición al mínimo de una manera igualmente fraudulenta e ilegal. Esta es la situación. Hay que insistir en ello porque es uno de los grandes argumentos de la izquierda y de los separatistas, decir que la guerra civil empezó contra un régimen legal, legítimo y popular. No hubo nada de eso.
además hablando de las conquistas populares. Las conquistas populares eran la destrucción de la economía, que en 5 meses se hundió literalmente y se subió a 1 millón de parados, una cosa que entonces era muy grave. Pues muchísimas gracias, Pillo Moa, por haber venido una vez más a Noticiario 1936, y a todos ustedes les emplazo a la edición de mañana, ya saben, a las 9:30 en punto de la noche, Noticiario 1936. Les espero, amigos. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Adiós.